Como les decía antes del corte, tenemos aquí en el estudio de Viva la Noticia, a mí me da un enorme gusto tenerlo a Camilo Valenzuela, uno de los referentes activos en la política y vivos de hace muchos años, ahora sí que desde el siglo pasado, que ha sido un hombre que ha picado piedra desde la izquierda y hoy está aspirando a ser el coordinador al Senado de la República de los Comités de la Transformación por Morena. Camilo, es un gusto saludarte, muy buenos días. Al contrario, el gusto es mío, un saludo a todas y todos quienes nos escuchan y nos ven. Estas expresiones que hoy son de moda y que son tendencia, así como para quedar bien, yo se las vengo escuchando a Camilo hace muchos años, todas y todos, y eso es una condición de las personas de izquierda. Y tú, escuché tus expresiones o tus declaraciones cuando anuncias que te registraste para este proceso de Morena, para los coordinadores de los comités de la transformación de Morena en Sinaloa. Eso es lo que tú pretendes, que la izquierda esté representada, en este caso, en el proceso interno de Morena. Platícame de eso, querido Camilo. Pues sí, un poco la idea de apuntarnos y hacer pre-campaña es eso, tratar de potenciar la presencia de izquierda, democrática y popular en la gente que es parte del movimiento llamado de la Cuarta T, que es mucho más amplio que Morena, y en la parte de Morena que está manifestando inconformidad. La rechifla fue una expresión concentrada y potenciada de ellos con la manera como se viene gobernando y a quienes se viene designando para puestos de representación popular. Pero más allá de eso, nos mueve la convicción de que hay que aportarle a la sociedad sinaloense. Uno, enriqueciendo el debate público, que está muy empobrecido, gira mucho alrededor de calificaciones, descalificaciones, hasta el compañero gobernador por ahí ha caído mucho en esta lógica. Y segundo, tratar de contribuir a elevar el nivel de lucha y participación ciudadana y popular, que en Sinaloa es coyuntural en las elecciones y luego baja, aunque hay varios movimientos sociales que se están desarrollando, porque sin esa participación y sin esos ciudadanos y esos movimientos sociales no va a haber transformación. Hay ese ánimo de la gente de izquierda que pretenda incorporarse a este tipo de procesos, porque sí, en Morena hay muchas personas que se autodenominan chairos o chairas, pero no necesariamente son personas que tengan una conciencia de clase y que tengan una conciencia política de clase para visualizar, desde mi punto de vista, el verdadero concepto, no sé si de la cuarta, pero sí de la transformación, y desde una transformación con la visión de izquierda. Creo que el ánimo de la gente al participar desde el 88 con esa insurgencia ciudadano-popular que fue toda una proeza política, hasta 30 años después el arribo al gobierno de este movimiento democrático nacional, el tema de rescatar al país y buscar transformarlo en función de las necesidades de la mayoría es el motivo esencial que mueve a esas decenas de millones de mexicanas y mexicanos. En donde la cosa ya no está clara es en el cómo. Okay. Porque ahí influye mucho la cultura dominante de lo que es la política. Parafraseando a uno de nuestros personajes nacionales, es votas y te vas, ¿no? Okay. A esperar que quienes llegaron al gobierno van a resolver los problemas. Esa cultura hace que se generen gobiernos de pocos y pocas, y para pocas y para pocos. Okay. Entonces necesitamos rebasar esa cultura, que en conceptos de ciencia política le llaman democracia representativa, y dar pasos para una democracia participativa, donde la gente asuma que sin su lucha y su organización nadie va a hacer la transformación. No importa quién gobierne, sí. No va a haber transformación si no hay una organización y exigencia permanente y práctica permanente transformadora. Tú conoces al presidente como Andrés Manuel López Obrador. Tú tuviste un trato muy cercano con él en algunas etapas de la vida de él y de tu vida que se encontraron. Así es. Pero también a Rubén Rocha, hoy gobernador, también en distintas etapas de los caminos de ambos se encontraron. ¿Qué es lo que está pasando con Andrés Manuel López Obrador para llevar esto que tú estás conceptualizando a la realidad a la hora de gobernar, y a Rubén Rocha en ese mismo concepto? Mira, Andrés Manuel, pues como tú dices, estuvimos juntos en el Comité Ejecutivo Nacional del PRD. En ese periodo dimos algunas de las luchas grandes. Una para detener la solución militar al movimiento indígena zapatista que había iniciado con la masacre de Acteal. Gracias. Y dos, en torno al tema Fobaproa, que fue otra gran movilización que se generó desde el Comité Ejecutivo Nacional y el Consejo Nacional del PRD contra un atraco de los peores que ha sufrido la nación por lo concentrado en su ejecución. Pero Andrés es un hombre con cultura liberal, de democracia representativa. No es alguien formado
en la lucha que coloca a la participación ciudadano popular organizada, que empodere a la ciudadanía y a los movimientos sociales como el componente fundamental de la transformación. Yo creo que esta es la debilidad principal de su gobierno, que no se fortaleció la ola ciudadano popular que lo llevó a la presidencia, sino que se impuso una dinámica de convocar a la ciudadanía cuando arriba se considera que se debe de movilizar, okay, y no se promueve la participación permanente, el empoderamiento y el que la gente asuma que ella es la que va a hacer la transformación, que quien gobierne puede ayudar, jalonar el proceso o puede obstaculizarlo. Creo que la principal limitación de Andrés tiene muchas cualidades, claro, por algo se ganó el liderazgo que se ha ganado y ha conservado en 5 años de gobierno una alta popularidad. Eso no es fácil, es un comunicador de masas muy importante, excelente, además de que de flojo no se le puede acusar, ¿no? Tiene una capacidad de trabajo endemoniada y es un animal político, sabe tratar a la gente, ahora pelea y mañana está acordando, en fin. Yo creo que estas cualidades de Andrés Manuel son las que le permitieron llegar a presidente y hacer un gobierno que a estas alturas, ya en su recta final del sexenio, sigue conservando iniciativa y popularidad. A nivel de Estado creo que las cosas no han sido tan dinámicas. Creo que Rubén, que viene de la formación desde que estudiaba en el Quinto Sonora para profesor, luchador, dirigente, se mantuvo varios años después, pero a finales del siglo pasado él pasó de la izquierda a integrarse a gobiernos priistas y creo que eso le cambió mucho su actitud. La experiencia y la capacidad la tiene, pero la actitud con la que se planta de cara al reto de ser el gobernador de Sinaloa, un estado con muchos problemas desde el punto de vista económico, social, desde el punto de vista político-social también, y creo que ahí se le ha complicado entender que él como gobernador del movimiento de la transformación tenía que transformar también su relación con la gente. Okay. Y ahí me parece que es su falla. Le cuesta atender a los movimientos que van y le exigen tal o cual, ¿no? Solución a problemas. Le cuesta también alimentar el debate público. Va mucho al choque y a la descalificación. Y creo que su reto después de esta tercera parte es transformar esa actitud y ser un factor que contribuya al debate público y contribuya también a elevar la participación de la gente, porque además Sinaloa necesita levantar demandas para tener desarrollo que necesitamos como sociedad frente a la política centralista. Apenas ayer o antier estuviste con un grupo de indígenas haciendo una reivindicación. No es una novedad para Camilo Valenzuela que haga esas cosas, toda tu vida lo has hecho. Pero a lo largo de los años, visualizando los gobiernos anteriores, panistas, priistas, hay reivindicaciones actuales que siguen vigentes y que lejos de mejorar en una visión de cuarta transformación, o están estancadas o están con rezagos. Hay muchas causas que tú has encabezado desde muchos años, desde que eras un joven, muy, muy joven y que tuviste esa convicción. Pero tengo la impresión, y tú me lo vas a decir mejor, que esas cosas no evolucionan, Camilo, lamentablemente. Yo creo que como el país desde el 82 para adelante se impuso una política de concentrar la riqueza, empobrecer a la mayoría, especialmente el mundo del trabajo, destruir o debilitar la propiedad social y prácticamente desaparecer la propiedad pública. Esto debilitó la capacidad nacional para aplicar políticas que atendieran el desarrollo nacional, social, y también generó una descomposición social. La violencia, la droga es una de sus manifestaciones. Y en ese contexto, los problemas que teníamos en aquel entonces, en lugar de superarlos, se ha empeorado. La situación económico-social de Sinaloa llegó a un extremo. Del 18 a la fecha se han metido cambios, sobre todo a nivel de reorientación de parte del presupuesto a cuestiones sociales, pero esa estructura económica donde los grandes consorcios dominan y controlan todo y lo someten a sus intereses, pues se conserva. Quizá el ejemplo más contundente de eso es que los grandes consorcios, la banca en especial, que es el capital menos productivo, está obteniendo ganancias récord en toda la historia.
quiere decir que los ductos por donde corre el valor del trabajo que producemos las mexicanas y mexicanos son los mismos. Por ahí sigue corriendo y terminan donde mismo, las terminales. En ese contexto, por ejemplo, la crisis del precio de los granos no es un problema pasajero. Eso es expresión del agotamiento de un modelo agroalimentario totalmente controlado y sometido por los intereses de los grandes consorcios. Claro. Y llegar a esto implicó destruir un sistema agroalimentario que venía construyéndose, sobre todo desde el gobierno del general Cárdenas, del 34 al 40, que incluía precios de garantía. Incluía, si vas a dar precios de garantías, tienes que tener capacidad de almacenaje. Claro. Entonces había almacenes nacionales de depósito. Incluía financiamiento público, no dejar la producción de alimentos en manos del capital bancario privado, porque él va por ganancia. Claro, claro. Y lo demás no entra en su lógica. Se destruyó también la productora nacional de semillas. Ahora Cargill y consorcios transnacionales tienen eso en sus manos. Se destruyó la asesoría técnica y científica, y la investigación científica está prácticamente muy disminuida. Entonces tenemos una crisis del sistema agroalimentario que en Sinaloa es el bastión de la economía sinaloense, junto a la pesca, ganadería, la economía primaria, ¿no? Y creo que este es un tema muy relevante, que un gobierno de la transformación como el que encabeza Rubén Rocha Moya tiene que asumirlo y encabezar la exigencia junto con los productores agrícolas, pequeños, medianos y grandes, para modificar ese sometimiento del rollo agroalimentario a los consorcios, sobre todo extranjeros, pero también algunos nacionales, y que se reconstruyan instrumentos de política pública para que resurja en este caso el sistema agroalimentario, pero además con cambios esenciales como el tema de los agroquímicos, que es el que está ya en la bahía de Huira, Topolobampo. Se quiere y se nos presenta que si se produce acá fertilizantes se van a abaratar. Y pues, en primer lugar, no es cierto, ¿no? Los monopolios juegan con sus precios a nivel internacional. Y segundo, ya en el mundo, la sociedad, la humanidad, requiere cambios en el tipo de alimentos que se produce. La producción de alimentos con agroquímicos es tóxica. Por eso se han gestado pandemias como el cáncer, ¿no? Claro. Que además no cesa de crecer. Y uno ve pues tragedia de niños. Para no hablar ya los mayores, pues los mayores pues ya recorrimos el mayor tramo de la vida. Entonces, además de modificar el sometimiento asfixiante de la cuestión agroalimentaria a los grandes consorcios, predominantemente extranjeros, porque la banca es predominantemente extranjero, lo demás también, semillas, insumos, todo lo demás, se requiere ir desechando el fertilizante químico y avanzar en el fertilizante orgánico. Hay una alianza ecologista de Sinaloa que ha venido levantando con mucha fuerza la idea de confinamiento para basura, sobre todo en las grandes ciudades, pero ahora ya casi todas las comunidades rurales también tienen problemas de basura. Bastantes. Generan mucha. Entonces se requiere una política para lo que se ve como un problema, que no lo es, que puede ser también una fuente de producción de valor, la basura, ligarla al tema de producción masiva de fertilizante orgánico y empezar a tener una agricultura de avanzada a la altura del siglo XXI, y convertir a Sinaloa en ese giro. Habla por el presidente que convoca a que los productores de maíz y de frijol de Sinaloa estén generando sus siembras, sus cosechas para la soberanía alimentaria. Y tengo la impresión que es un discurso de una narrativa bastante utópica, por lo que tú acabas de decir, Camilo. Sobre todo porque nomás le plantea a los productores ciertamente lo que es una necesidad nacional, tratar de dar pasos en recuperar la soberanía alimentaria, cosa que va de reversa. Se está